Ok, en este video vamos a trabajar algo acerca de agencias y sucursales. Nos toca trabajar ahora la parte de moneda extranjera. Para poder trabajar esto debemos entender que moneda extranjera se refiere a que la agencia, la sucursal, están en diferentes partes, cualquiera de ellas. Podría ser que la agencia esté en Guatemala y la sucursal esté en cualquier país centroamericano, o la agencia esté en Estados Unidos y la sucursal esté en Guatemala. O sea, se pueden dar muchas variantes con relación a eso. Los tipos de cambios que vamos a considerar para poder trabajarlo va en función de estos elementos. En primer lugar, el corriente. Este se aplica a la fecha del cierre del balance de comprobación. O sea que al momento en el cual nosotros estamos emitiendo el balance, a esa fecha establecida, es el tipo de cambio que se va a poder utilizar. Histórico, este se aplica a la fecha de adquisición del bien. Esto muchas veces se aplica cuando estamos trabajando un inventario, aunque también el inventario tiene algunas variantes que más adelante vamos a ir explicando, porque también se podría poder catalogar dentro de la parte del cambio corriente. Pero el histórico tiene como función establecer un tipo de cambio a una fecha establecida de un bien específico. Entonces muchos de los activos que se han comprado tendrían que trabajarse en función de eso. Recíproco se tomará como base de los libros de la casa central según los saldos que estos tengan. Vamos a retomar algunos de los elementos que se trabajaron anteriormente cuando hacíamos y utilizábamos cuentas recíprocas, que ustedes recordarán cómo se podían trabajar, y el tipo de cambio que se trabajará será en función de los libros de la casa central, que esto se trabajará un poco más adelante también. Y promedio, que es el comportamiento medio de los tipos de cambio durante un periodo establecido, de tal manera entonces que pueden haber diferentes cambios en el transcurso de un periodo, pero para algunos elementos en específico se trabajará la parte de este cambio promedio. Vamos a tener una guía que nos da algunos elementos de qué podríamos utilizar, aunque no es un dogma total, porque hay algunas cosas que también, según las características específicas, van a tener variaciones. Por ejemplo, el activo corriente se trabajará en la parte de corriente. Como les digo, en algún momento determinado tendríamos que ver algún corriente actual o algún corriente a una fecha específica. Los activos fijos, las depreciaciones, amortizaciones y depreciaciones acumuladas, las vamos a trabajar de forma histórica, en tipo de cambio histórico. El inventario, en este caso el inicial, se trabajará histórico, aunque dependiendo, porque si estamos trabajando al costo o el tipo de venta, pues podría ser que también se trabaje de tipo histórico a una fecha o actual. Entonces ya en el caso en particular que vayamos a ver, podríamos tener alguna modificación. Los cargos diferidos son históricos, los pasivos de corto plazo serán corrientes, los pasivos de largo plazo serán históricos, el capital histórico, las cuentas recíprocas, pues se tomará el cambio recíproco en los libros de la casa central, ya lo habíamos mencionado, y resultados va a ser promedio, tipo promedio. Muy bien, vamos a ver algunos elementos que son generales, por ejemplo caja y bancos, que es corriente al cierre, y era lo que les decía, que pueden haber diferentes tipos de corriente, corriente al cierre y corriente al año anterior. Cuentas por cobrar también es corriente, ¿sí? Si vamos a revisar y revisamos, el activo corriente es corriente, entonces por eso es que lo estamos colocando acá. Y aquí hay un listado de algunos elementos que ustedes van a poder chequear: inventario final de mercaderías, tipo corriente, inversiones al costo histórico, y así hay varios de ellos que se van a poder verificar acá. Pues en su mayoría vamos a tener que aprendérnoslos y saber identificarlos, porque serán pues muy importantes a la hora de que ustedes estén haciendo los ejercicios. Acá les he colocado algunas cuentas adicionales que se han quedado en una hoja adicional para que ustedes puedan hacer el ejercicio correspondiente.
y ese ejercicio les permitirá pues ir interpretando de alguna manera los elementos, si van corrientes o van históricos o recíprocos para cada uno de los elementos. Muy bien, vamos a ver la hoja de trabajo de conversión después de que hemos aprendido ya los diferentes elementos y que ustedes los pueden comprobar de una manera rápida. Vamos a comprobar acá. Vamos a tener una, digámoslo así, una matriz, una subsidiaria, y tenemos inventarios por 171.600, pero los estamos trabajando en dólares, y la subsidiaria tiene 219.780. Una inversiones, cuentas por pagar, bancos y cada uno de los diferentes elementos que se pueden considerar. Si la matriz está en dólares, nosotros como subsidiaria nos vemos obligados a transformar los quetzales que tenemos a dólares, de tal manera entonces que de estas cuentas simplemente trasladaremos los inventarios, las cuentas por pagar, bancos, todos los elementos que tiene la subsidiaria para hacer una hoja adicional que nos permita hacer un primer trabajo, que es la conversión. Claro, tendríamos que conocer algunos de los elementos para poder establecer las conversiones que vamos a utilizar, los tipos de cambio que vamos a utilizar para la conversión. Entonces, en este caso hay algunos datos que nos dan una pauta. En primer lugar, podemos decir que se constituyó la subsidiaria en 1989, y el tipo de cambio en ese momento era de 0.4. Se compró una maquinaria en 1992, el tipo de cambio era 0.25. Al cierre del ejercicio anterior tenía un tipo de cambio de 0.1298, y así existen diferentes tipos de cambio que se suscitaron durante un proceso determinado, durante un tiempo determinado, que nos van a servir. Pagos de dividendos al cierre del ejercicio corriente, tipos de cambio promedio en el 2001, que nos va a servir para el tipo de cambio promedio. Bien, vamos entonces a la hoja siguiente, en la cual tenemos clasificados ya los diferentes elementos en un balance de saldos. El balance tiene el inventario, las cuentas por pagar, los bancos, los capitales y acciones, y tiene los diferentes elementos que corresponden simplemente a la subsidiaria. En la parte de abajo hemos clasificado los elementos en función de lo que sucede. Por ejemplo, se constituyó la subsidiaria en 1989, pues esto nos da una pauta para poder clasificarlo como histórico. El medio, que es el promedio, nos lo da aquí en la parte de abajo, que dice el tipo de cambio promedio es de 0.1298, que es exactamente el que tenemos acá. Tenemos dos corrientes, uno al año anterior y uno al año actual. Recuérdense que el corriente es al cierre de un ejercicio, de un balance específico, y en este caso tenemos dos, porque tenemos al cierre del ejercicio anterior 12.98 y al ejercicio corriente 13.02. Entonces tenemos dos elementos que son los que tenemos acá. El año anterior 12.98, el año actual 13.02. Recíproco, no existe ningún cambio recíproco dentro de lo que vemos acá, porque no estamos haciendo envíos, o por el momento no estamos haciendo envíos, no estamos recibiendo nada ni de la matriz a la subsidiaria, ni de la subsidiaria a la matriz. Entonces no tenemos ningún tipo de cambio que se evidencie. Muy bien, seguidamente entonces vamos a hacer nuestra clasificación del tipo de cambio que vamos a utilizar. Ya tenemos las cantidades establecidas. Entonces, cada uno de los elementos vamos a establecer los inventarios, vamos a establecer las cuentas por pagar, los bancos, los gastos, y a cada uno de ellos vamos a colocarle los elementos correspondientes que nosotros necesitamos, ya sea corriente, ya sea de promedio,
ya sea histórico, ¿sí? Y en este caso en particular tenemos los dividendos que se han pagado a una fecha específica, 36 del 2002, y podemos ver acá específicamente que ese pago de dividendos tiene un tipo de cambio específico a esa fecha. Entonces por eso es que se está colocando la fecha específica, porque el tipo de cambio se está referenciando a esa fecha. Muy bien, estamos convirtiendo de quetzales a dólares, por lo tanto corresponde una división. Dividimos la cantidad de quetzales entre el tipo de cambio que se tenía a esa época, y entonces la conversión nos va a dar el equivalente a dólares. Cada uno de estos va a representar una variación, porque no estamos utilizando el mismo tipo de cambio, ¿sí? Entonces existe una diferencia, porque en algunos casos se utilizó un cambio y en algún otro se utilizó otro cambio. Entonces es lógico que las sumas iguales no sean las mismas, a pesar de que aquí está creado el balance 6.847.048. Aquí al convertirlo a dólares no hay balance, pero eso es normal porque el tipo de cambio no es el mismo. Quiere decir entonces que existen variaciones en los diferentes elementos que nosotros hemos transformado de quetzales a dólares. En este caso en particular, entonces nosotros vamos a colocar una pérdida en la conversión, porque nos hace falta del lado del debe valores para poder hacer el balance correspondiente. Entonces lógicamente esta variación se considerará una pérdida en la conversión, que al final lógicamente esa pérdida hará la variación para poder hacer las sumas iguales. De la misma manera, el inventario que tenemos de 217.500, que es el inventario final, lo vamos a trabajar de forma de corriente al año actual, y era lo que yo les decía, que más adelante vamos a hacer una explicación con relación a esto, porque originalmente habíamos visto que los inventarios se trabajaban históricamente, pero dependiendo que estamos trabajando, si está trabajando al costo, se trabaja de forma corriente. Se hace la conversión y también se establece cuál es el cambio correspondiente. Muy bien, esta es la primera parte, este es el primer cuadro que vamos a aprender a hacer. Más adelante ya sumaremos las diferentes jornalizaciones entre una matriz, entre una subsidiaria, entre una agencia, entre una sucursal, entre cualquiera de los dos ámbitos se puede llevar esto a cabo, y empezaremos ya también a realizar algunas otras cosas. Por el momento, esta es la lección que tenemos que trabajar al día de hoy.